Bueno, seguimos con nuestra conferencia Misioneras 2020. Sean todos bienvenidos. Quisiera compartir una meditación y que nuestros pensamientos giren en torno a esta frase que ahora les doy. Cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos. Muchas veces en la vida resulta que es así, ¿no? Pensamos hacer algo en el diario vivir, en las cosas pequeñas, pero las circunstancias no se dan y se frustra lo que nosotros habíamos planificado. Aún en proyectos de vida más importantes, una carrera, un viaje importante, un trabajo, una profesión, que uno pensaba planificado hacer esto o aquello, y las cosas se truncaron, no se dieron, no están saliendo como nosotros habíamos pensado en un principio. Eh, Eso pasa en todo ámbito de la vida, ¿no? Y en la obra misionera podemos ver, según la historia, que una y otra vez ha sucedido. Yo quisiera, con respecto a esto, de que cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, compartir un pasaje bíblico, compartir también algo de la historia misionera, específicamente en nuestras tierras, que han sucedido años atrás, más de un siglo y medio atrás. Viene bien, ¿no? Conocer un poco nuestras raíces. Hoy tenemos el Evangelio, pero ¿cuántos sufrieron para que eso sea una realidad hoy en Argentina? De que la palabra haya llegado, ¿no?, a gran parte de nuestra tierra. Bueno, el pasaje que yo quería compartir, bíblico, queda en Hechos capítulo 16. Versículo 6 en adelante dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí vemos a Pablo y su compañero Silas, y también se había añadido Timoteo al equipo, saliendo en su segundo viaje misionero. Pablo en el segundo viaje misionero. Y llegan a estos lugares citados, leídos, y el Espíritu no les permite que prediquen allí. Cosa extraña, ¿no? Eh, no, es no es lo común, no es la norma, más bien es la excepción. De hecho, por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. O sea, el mandamiento es predicarle a cada vida, en todo momento y en cada lugar. Pero acá el Espíritu se lo prohíbe, ¿no? Siendo que Jesús le dijo: vayan por todo el mundo, predican el Evangelio, pero en este caso específico le dice no. Bueno, cuando las cosas no salen como nosotros planeamos, uno le viene a la mente: bueno, no es el tiempo de Dios, no son los planes de Dios, y recuerdas pasajes como: mis caminos no son vuestros caminos, como son más altos la tierra, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y bueno, sí, la cuestión es que uno en teoría puede comprender eso, ¿no? De que Dios ya dirá, o no es un propósito, pero cuesta asimilarlo, cuesta recibirlo, ¿no? Cuesta aceptarlo, ¿no? O esperar los tiempos, o lo que Dios diga con respecto a lo que nosotros hemos planeado y deseamos. Bueno, aquí no digo que los misioneros se encuentren frustrados, pero es una situación particular, ¿no? Que uno puede decir: bueno, salimos a predicar, pero el Señor nos lo está prohibiendo ahora. ¿Qué hacemos? Vamos a lo que le había comentado, algo de la historia de las misiones en nuestra tierra. Eh, Estamos hablando del año 1853. Allí en Punta Arenas, una ciudad de Chile que está en las márgenes del estrecho de Magallanes, eh, un barco inglés que frecuentaba, ¿no?, la región, fue atacado por unos indios de aquel lugar. Entonces, desde Inglaterra, al enterarse de la situación, decidieron enviar a investigar qué estaba sucediendo allí. Así fue que llegó para esos años a Punta Arenas el barco de Inglaterra llamado
Bexen. Cuando llegaron allí, se encontraron con un cacique llamado Casimiro Bigúa, con su tribu, y bueno, fueron a hablar con ellos, a ver qué pasaba, por qué lo habían atacado. El cacique, queriendo demostrar amigos de los ingleses, le habló muchas cosas, como para decirle, está todo bien, queremos ser amigos. Y entre otras cosas, le dijo que él quería que envíen misioneros a hablarle del Evangelio a su gente, a su tribu. En las propias palabras del cacique, él dijo que quería que sus ignorantes paisanos sean instruidos en el cristianismo. Bueno, con esta noticia, la embarcación inglesa regresa a su país y le hace conocer este deseo, esta inquietud de este cacique a la Sociedad Misionera de Sudamérica, que ya estaba organizada, puesto que tenían una sede, ¿no? Una base allí en Islas Malvinas, con misioneros preparados para trabajar con los indios yaganes de Tierra del Fuego. Indios bastante reacios, hostiles al Evangelio, por cierto. Y está hablando de historia no hacía mucho tiempo atrás, apenas unos años, en el año 1851, allí fue martirizado, sí, porque tuvieron que huir, perdieron la embarcación, estaban sin alimentos, y así el misionero Allen Gardiner, junto con otros 6 misioneros más, murieron allí en Tierra del Fuego. Eso también es historia y es buena conocerla, ¿no? Murieron allí en Tierra del Fuego hace más de un siglo y medio atrás para traer la palabra a nuestra tierra. Bueno, entonces volvamos a la historia, ¿no? Que estamos hablando en un principio. Les pidieron de que, bueno, atendiesen esa zona, ¿no? De Punta Arenas, pero no pudieron hacerse cargo en forma inmediata esta obra misionera ya establecida allí en Islas Malvinas. Así que pasaron los años, 5 o 6 años, y pudieron enviar un misionero. Allí en 1859 llegó Teófilo Smith a Punta Arenas. Allí se encontró con un cacique, otro cacique que estaba en un principio allí, llamado Skyke. Él les pidió que les permitiese estar con ellos. Claro, tenía que aprender la lengua, las costumbres de los indígenas, aparte, como misioneros, lógico, iban a llevarle la palabra a personas, a indios, ¿no? En este caso, así que tenía que estar con ellos. Se les permitió estar al misionero con la tribu. Esto era que sucedía a veces, sea porque alguien huía, algún blanco, ¿no? Huía de la justicia, o capaz un marinero que desertaba de su embarcación, entonces se añadía a la tribu, ¿no? En aquellos lugares tan inhóspitos y tan deshabitados, kilómetros y kilómetros y decenas de kilómetros sin haber una vida, una persona que pasase por ahí en tanto tiempo, era necesario añadirse a un grupo, ¿no? A una comunidad, si no, no podría subsistir solo allí en esa soledad. Así que eso solía suceder, ¿no? Que un blanco se añada a la tribu. Así que fue aceptado y fue bien tratado, ¿no? Allí estuvo nuestro misionero, Teófilo Smith, eh, con esta tribu y andando por nuestra Patagonia Argentina. Cuando llegaron a Río Gallegos, eh, se encuentra con la tribu
del cacique que en un principio había mostrado interés. ¿Recuerdan? Casimiro. Y, y nuestro misionero se añade a esa tribu, ¿no? Así está eh, un tiempo con ellos y claro, lógico, tenía que hacer vida de indio, ¿no? En este caso los tehuelches y aprender su lenguaje. Uno dice, ¿cómo aprendió? Porque no sabía ni una palabra de tehuelche. Y bueno, uno dice, quizás alguien de la tribu conocía algo el castellano y el misionero a la vez, que aparte era lingüista, conocería algo también del castellano y así empezó a preguntar y a hacer sus anotaciones y a conocer más palabras para llegar a comunicarse. Bueno, así empezó de la nada a conocer la lengua tehuelche. Bueno, dicho sea de paso, eh, con el tiempo él escribió una gramática sobre la lengua tehuelche y también un diccionario, que tiempo después, muchos años después, el Museo de la Plata editó, ¿no? Y se dice que es lo único que hay escrito en la lengua tehuelche. Desde el momento en que yo recibí esta información, que la saqué de este librito, que es de Arnoldo Canclini, un pastor, historiador, ya fallecido, bautista, ¿no? Que entre otros libros, más de 20, escribió sobre, porque era también doctor en filosofía y letras, un hombre reconocido académicamente, aún a nivel secular, ¿no? Y como les comentaba, sacó esta información de este librito llamado Aventuras de Fe, publicado por Editorial CLI en el 1975. Y en este librito dice que es lo único que hay escrito sobre la lengua tehuelche, lo que dejó este misionero, ¿no? Eh, bueno, hasta este momento que fue escrito este libro al menos. O sea, lo que quiero, aparte de dar la fuente y motivar a leer sobre la historia misionera en Argentina, en este caso específicamente de la Patagonia, que fue lo que más especializó el pastor Arnoldo Canclini, lo que quiero decir es que es bueno, ¿no? conocer nuestra historia, ¿no? Bueno, sigamos con lo que le estaba contando. Eh, Smith, nuestro misionero, estuvo con la tribu como un año, ¿no? Por distintas partes de la Patagonia. Y en febrero de 1859, de vuelta por Punta Arenas, eh, decidió hacer un viaje a Inglaterra, que era donde él venía. Y para regresar pronto y continuar con la obra. Así fue. Él regresó con otro misionero que iban a trabajar juntos, ¿no? Llamado Uns Seeker. Ambos se añadieron nuevamente a la tribu eh, de Casimiro y tuvieron como 5 meses más vagando por la Patagonia. En febrero, así tuvieron 5 meses, decía, ¿no? Bueno, para ese tiempo ya su diccionario constaba de más de 1000 palabras. O sea que él ya sabía cómo comunicarse más fluidamente con los indios. Y para ese tiempo, las autoridades de la misión a la cual pertenecía decidieron que era conveniente que los misioneros se establezcan en un lugar fijo, ¿no? Así que eligieron la desembocadura del río Santa Cruz, en un lugar que se llamó en un principio Cañadón de los Misioneros, que luego con el tiempo se fundó una ciudad, ¿no? Primero un pueblo, después una ciudad, donde actualmente hay un puerto, ¿no? Que es una ciudad que lleva el nombre de la misma provincia, Santa Cruz. Así fue que allí se establecieron, los llevaron por un barco lobero, o sea que se dedicaba a cazar lobos marinos, y lo dejaron allí solitos en ese lugar,
donde no había absolutamente en esos años nada. Era desierto de personas, completamente nada de personas. Y hicieron una casita y allí se pusieron a esperar a que vengan los indios, ¿no? Para hablarle de Cristo, establecer una iglesia y bueno, todos los planes que tenían. Pero los indios no venían, no se asomaba a nadie. Bueno, allí vemos cómo las cosas no están saliendo ahora como habían planeado, ¿no? No hay respuesta, no viene nadie. Bueno, el misionero, Smith, decidió ir a buscarlo. Y así fue. Y lo encontró, gracias a Dios lo encontró. Encontró a Casimiro con su tribu, mientras su compañero se quedaba esperando, ¿no? En la casita que habían hecho. Eh, encuentran, se encuentran con la tribu y el cacique promete ir a visitarlos a Santa Cruz. Bueno, regresa con esa buena noticia. Cuando se encuentra nuevamente con su compañero, que se había quedado solo, ve un cuadro bastante triste. ¿Qué había sucedido? La soledad, más que nada, le estaba trastornando la mente. Algunos dicen que si tardaba más quizá, su compañero en regresar, quizás se hubiera vuelto loco, ¿no? El misionero Unziker. Pero al regresar, su compañero fue de a poco restablecido. De hecho, en un principio ni lo reconoció, pero después Dios obró y pudo recuperar su salud mental, ¿no? Bueno, otra cosa que sin duda eh, no estaba en sus planes, ¿no? Que lleguen a esta situación, pero así sucedió. Después de 11 meses de seguir esperando de que viniesen los indios a visitarlo, para ellos seguir compartiendo el Evangelio, o que venga, porque estaba pendiente la visita de la obra misionera a la cual ellos pertenecían, que iban a ir a visitarlo, pero ni uno ni otro aparecían. Y tuvieron 11 meses en completa soledad, aguardando. En el día del Año Nuevo, justamente ese día del 1863, apareció un barquito con los misioneros que venían a visitarlo a ellos, ¿no? De su misión. Y para ese tiempo también vino el cacique con unos 800 tehuelches. Y bueno, enseguida hicieron una reunión con los caciques para ellos plantearle todos los deseos y los planes que tenían para hacerle bien a la comunidad, para llevar el Evangelio, tal vez establecer iglesias y escuelas, y bueno, hacerles bien, ¿no? Intercambiaron regalos, los misioneros regalaron galletas, dice, y café, pero en realidad el interés mayor de los indios era que obtener bebidas alcohólicas. Porque hay que tener en cuenta que la mentalidad del indio de aquellos tiempos era que un blanco traía, si venía un barco de gente blanca, traía licor, ginebra, bebidas alcohólicas, para vender, claro, para comercial. Pero ellos en realidad lo que más deseaban era eso, ¿no? Y no concebían que un blanco no tenga bebidas alcohólicas. Así que, bueno, no demostraron mucho interés en el Evangelio. No se comprometieron a nada. Bueno, acá hay otra vez las cosas no suceden como habían planificado ellos, ¿no? Estos mismos indios y este mismo cacique le había dicho años atrás que tenía interés, pero ahora no demuestra ningún interés por el Evangelio y las cosas de Dios. Entonces, para ese tiempo le proponen que los misioneros vayan a la central, allí, a la base,
operativa que estaba en Islas Malvinas. Les pareció buena la idea porque necesitaban ir, ¿no? Y traer mercadería. Así que regresaron pronto los misioneros, y cuando regresaron se enteraron de otra mala, trágica noticia. ¿Qué había sucedido? En su ausencia vino un barco lobero, ¿no? Y les vendió gran cantidad de bebidas alcohólicas a los indios. Así que los indios estaban todo el tiempo borrachos y no querían saber nada, menos que antes del Evangelio. Ellos lo que querían eran bebidas alcohólicas. De hecho gritaban aguardiente, aguardiente, y le demandaban a los misioneros que le vendan bebidas alcohólicas. Los misioneros, lógico, no tenían, y aunque tengan o podrían conseguirla, no le van a traer alcohol para mantenerlos enganchados, digamos, ¿no? Otra que los panes y los peces, ¿no? Así que no tenían. Y bueno, los indios, con el deseo de obtener más alcohol, se fueron detrás de los barcos que le habían vendido a ver si conseguían más. Así que allí se quedaron los misioneros solos, una vez más, y ellos entendieron que no valía la pena ya quedarse allí, y ante este revés, ¿no? Podemos decirle, otra, otra situación de que las cosas no salían como ellos habían pensado, y deciden establecer su obra allí más al norte, ¿no? En la desembocadura del río Negro ahora, en una ciudad llamada Carmen de Patagones, que todavía está, claro. Eh, bueno, allí se establecieron y allí llevaron la palabra a los blancos que habitaban el lugar, que frecuentaban, y también los indios de vez en cuando. Allí se estableció la iglesia, allí con el tiempo se hizo una escuela, y bueno, allí estuvieron por años haciendo la obra, ¿no? Pero una y otra vez las cosas no se daban como ellos habían planificado, ¿no? Bueno, Dios al final cumplió su propósito, pero claro, transitar esos caminos, ¿no?, de incertidumbre y de por qué las cosas no salen como pensamos, sino que sale todo al revés, cuesta, ¿no? Sigamos con la historia de los misioneros Pablo, Silas y Timoteo, cuando el Espíritu les prohibía predicar la palabra de Dios en Asia. Leo los versículos 6 y 7 nuevamente y seguimos con el 8 que todavía no había leído. Y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Algo que comentar con respecto a, después de plantear la situación que vemos aquí en este versículo. Pasando junto a Misia. Yo veo que la enseñanza que puedo sacar de esta frase, de estas poquitas palabras, es que pasando junto a Misia no hablaban el Evangelio, no predican. Yo me imagino a Pablo, y lo conocemos, aquellos que hemos leído el Nuevo Testamento, su fervor evangelístico, su pasión por las almas, ¿no? Ese anhelo, ese deseo de hacer la obra misionera, establecer iglesias, que muchas personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. De hecho, más adelante lo vemos a Pablo en Atenas, cuando dice que estaba en la ciudad y la veía entregada a idolatría. Dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, y entonces él iba a las plazas, él iba a la sinagoga, e incluso usa el término discutía con los judíos y con la gente, ahí hablándoles de la verdad, del evangelio, para que se vuelvan al Dios verdadero, dejen la idolatría. Y, o sea, vemos la pasión evangelística, misionera de Pablo, pero ahora el Señor le dijo: no hable, calladito la boca. Así que pasando junto a Misia,
pasaron cerca de la ciudad, Pablo lo vemos, ¿no? Que él era un misionero que buscaba sobre todo los grandes centros de donde había gente, ¿no? Eh, Sinagoga, iba a las plazas, buscaba las multitudes, allí establecer iglesias en lugares muy concurridos. Claro, también hablaba al que estaba solitario, ¿no? En todo momento, sin duda, Pablo lo hacía. Pero ahora, pasando junto a la ciudad, ¿no? No entró en ella. En obediencia, aún a pesar de lo que sentiría en su corazón, él, en obediencia, junto con su equipo misionero, no entró allí. Cuando las cosas no pasan como nosotros pensamos, como ellos pensaron, eh, porque lo lógico es predicar el Evangelio, pero Dios dijo que no. ¿Qué hacer? Obediencia, ¿no? Pasando junto a Misia, no hablaron la palabra, no entraron a la ciudad, no le hablaron a los que ellos se cruzaban, porque Asia, si uno mira el mapa, encuentra que más o menos cruzar de Asia, la provincia de Asia, son unos 400 kilómetros, y eso no se hacía en 1 o 2 días, ¿no? Y todo ese trayecto, la provisión de parte del Señor está, no hablen aquí del Evangelio. Entonces, eh, eh, no era poca cosa obedecer, ¿no? Más teniendo en cuenta esa pasión que tenían los misioneros por las vidas y de comunicar el Evangelio. Bueno, primer punto a considerar, la obediencia. Cuando las cosas no suceden, no pasan como nosotros pensábamos, ser obedientes. Y descendieron a Troas. Yo veo allí que ellos siguieron activos. No se estancaron, no se detuvieron, no es que dijeron, bueno, vamos a volver a Antioquía, donde hemos salido, porque acá no podemos predicar, Dios nos dice que no lo hagamos. No, no, ellos sabían que tenían que continuar la obra, ahora no tenían que predicar allí, pero que tenían que seguir avanzando, ¿no? Expectantes, sí, a ver qué Dios quería, pero no quedarse, eh, no afligirse, no regresar, continuar, ¿no? Y qué buen momento este pasaje, esta parte de nuestra historia, para recalcar lo que es nuestro lema para este año, ¿no? Ellos estaban avanzando, expectantes, porque la tarea continuaba, ¿no? Expectante, la tarea continúa. Expectantes, la tarea continúa. Así que en esa actitud, ¿no? De espera, de confianza, de búsqueda, de seguir avanzando, es que Dios se le revela a Pablo, versículo 10, y dice, eh, versículo 9, perdón, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, allí empieza a tomar ya sentido la cosa, ¿no? La necesidad estaba en Macedonia. Eh, y Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor de la mies, nuestro Dios, es el que sabe administrar su sembradío y sabe dónde es necesario enviar sus obreros y el tiempo preciso en enviarlos, ¿no? Y la necesidad, vemos que aquí estaba, al menos para el ministerio de Pablo y los que con él estaban, que el lugar de ellos en ese momento era Macedonia, porque allí había una necesidad que el señor de la mies sabía que había que cubrir, ¿no? Que era necesario enviar sus siervos, sus obreros a aquel lugar. Así que pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Vino la revelación, entonces ellos enseguida, sin perder tiempo, hicieron todo lo necesario para obedecer. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, qué linda palabra, ¿no? Tener la seguridad, la certeza de que Dios quiere esto. En este momento, este tiempo, Dios quiere esto, la confirmación, ¿no? Servir a Dios con esa seguridad que Dios ahora nos muestra cuál es precisamente
cuál es los pasos a seguir, ¿no? El lugar. Y que Dios nos llamaba, ¿no? Otra linda palabra, ¿no? Para el misionero y para cada uno de los hijos de Dios que quiere servirle, ¿no? Tener el llamado de Dios. No habla del llamado a ser misionero, porque sabemos que ellos ya la tenían clara, ¿no? De que Dios los enviaba y por eso seguían. Pero un llamado específico a desarrollar una tarea dentro de la obra en la cual ya estaba involucrado y entregado, pero ahora con la seguridad de que Dios lo quería en Macedonia, ¿no? Y dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Qué gloria, qué grande, ¿no? Tener el privilegio de ser mensajero del Evangelio, de la buena noticia, la única buena noticia que salva el alma, que transforma las vidas. Bueno, algunas consideraciones más. Recordamos que en el versículo 7 decía que ellos se habían propuesto ir a, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bueno, ahí el versículo 7 dice que en Bitinia el Espíritu no se lo permitió. Y si uno mira, lee, ¿no? Hechos de los Apóstoles o la vida de Pablo, encuentra que nunca fue a Bitinia. Aquello que él intentó ir, se ve que nunca Dios se lo permitió. No estaba en los planes de Dios. Si uno incluso mira los viajes misioneros, que casi todas nuestras Biblias tienen los viajes misioneros, marcado con flechita, con distintos colores, primero, segundo, tercer viaje, o por separado, ¿no? Pero nunca encuentras que Pablo fue a esa zona que es más al norte, en Bitinia, ¿no? Él nunca fue allí. Y bueno, Dios no quiso. Es un deseo que él tuvo, pero Dios no se lo concedió. Dios no estaba en sus planes que él vaya a Bitinia. Pero, como habíamos leído, en Asia, en un principio, en Asia, Dios le dijo que no, pero más adelante sí, ¿no? Y si uno ve en el segundo viaje misionero, unos capítulos más adelante, por ejemplo, capítulo 18, versículo 23, dice que, y después de estar allí, está hablando de Antioquía, regresa del segundo viaje misionero, está un tiempo allí, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo, Pablo, ¿no? Por orden, la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Galacia y Frigia, donde antes el Señor, como unos 4 o 5 años atrás, le había dicho, no, en Asia no, en estas ciudades no. Ahora el Señor sí, quiere que vaya allí. Allí lo envía, en el tercer viaje misionero. Versículo 1 del capítulo 19, seguimos en el tercer viaje misionero, y dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y Éfeso es a Asia, ¿no? Parte de la provincia de Asia, donde años atrás el Señor le había dicho, no, acá no prediquen. Pero ahora llega a Éfeso, y allí encuentra a ciertos discípulos que no habían recibido la totalidad del mensaje del Evangelio, solamente conocían el bautismo de Juan. Bueno, Pablo les explica mejor, ¿no? Bueno, y ellos creen, ¿no? Y versículo 5, y cuando oyeron esto, estos 12 que conocían a medias, ¿no? El mensaje del Evangelio, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y dice que, versículo 6, dice, parte del versículo 6 dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ahí Dios se manifestó. Ahora sí era el tiempo para Éfeso, para Asia. Antes no, ahora sí. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Ahora sí, ahora las puertas estaban abiertas. Ahora el momento de Dios era para Asia. Y versículo 9, estamos, como decía, en el capítulo 19, parte del versículo 9 dice, algunos, pero endureciéndose algunos y no creyendo,
maldiciendo el camino. O sea que hubo oposición, sí, pero Dios estaba respaldando en medio de la oposición y glorificando su nombre. Después dice que, que Pablo estaba cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que también hubo oposición y buscó un lugar para anunciar la palabra y fue a una escuela, ¿no? Y allí siguió eh, anunciando la palabra. El versículo digo, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Antes, Asia no, en el tercer viaje misionero, ahora Asia sí, y la manifestación de la gloria de Dios. Y dice versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea que una poderosa convicción de pecado, arrepentimiento, gente que dejaba la magia, ¿no? La brujería. Y versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En el tiempo del Señor, ahora sí, en Asia, la gloria de Dios manifestada. Una última consideración ya para finalizar. Recuerdan que, volviendo a Hechos 16, cuando Pablo sale con Silas al segundo viaje misionero y un joven llamado Timoteo, ¿no? Allí en el versículo 3 del capítulo 6 dice que quiso Pablo que fuese con él, hablando de Timoteo, que quiso Pablo que fuese con él. Entonces se añadió a la obra misionera Timoteo. Así fue el llamado de Timoteo. Quiso Pablo que fuese con él. 15 años después, aproximadamente, después de estos acontecimientos, de Hechos 16, donde el Espíritu se lo prohibió, que no predican acá y allá, y lo que hemos leído y considerado, 15 años después, Pablo le va a decir a Timoteo, ¿recuerdan? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso está en 1 Timoteo 4:12. O sea, el punto es este. Si 15 años después Pablo le llama joven, ¿no? Quizás es un joven maduro, sí. Pero ¿cuánto más jovencito sería 15 años antes? O sea, con esto quiero decir que Timoteo, cuando salió en el primer viaje misionero y experimentó todo lo que hemos compartido, ¿no? De que se le fue prohibido por el Espíritu Santo y después que Dios le habló a través de la visión y todo, a Pablo, todo eso, él era un jovencito, bien jovencito, ¿no? Quizás tendría unos 20, 22, 23 años, ¿no? Porque 15 años después le va a decir ninguno tenga poco tu juventud, así que 15 años antes era mucho más joven todavía, obviamente. Yo quiero llegar a este punto, ¿no? Y hablarle un poquito a los jóvenes, ¿no? Así como Timoteo, ya de tempranito, él experimentó de primera mano el mover de Dios, la guía de Dios, esas experiencias, ¿no? Esa como el libro que le había contado de Arnoldo Conclini, Aventuras de Fe se llama, ¿no? Él ya desde tempranito comenzó a tener esas aventuras de fe en Cristo, ¿no? Sí, con dificultades, con persecuciones, pero siendo instrumento en la obra de Dios y en este caso en la obra misionera específicamente. Luego Timoteo llegó a ser el pastor de Éfeso, ¿no? Y bueno, y un siervo de Dios que hasta el último momento de su vida Dios, vemos a Pablo como lo amaba y lo apreciaba. A los jóvenes, ¿no? Consideren si Dios le está llamando, ¿no? Para comenzar esta linda aventura de fe en el servicio de Él. El Evangelio todavía no ha llegado hasta la última de la tierra. Hay millones y millones y millones de personas que jamás han escuchado el nombre de Cristo.
y esta juventud preciosa que tiene gran parte de su vida por delante, qué glorioso, ¿no? Si el Señor le está llamando a obedecerle, ¿no? Eh, bueno, ya finalizando, cuando las cosas no suceden como nosotros pensábamos, un versículo, una palabra más que está en Job y oramos luego, ¿eh? Y ponemos delante de Dios toda petición y su obra sobre todo, la obra misionera. Dice en Job capítulo 42, versículo 12, en la nueva versión internacional: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, Dios sigue en el trono y es soberano, y nadie frustrará sus planes, que son perfectos y son buenos para nosotros. En esa fe y confianza oramos y bueno, gracias por compartir este momento. Padre Santo, dependemos de ti en cada instante de nuestra vida. A veces ciertamente no sabemos cómo conducirnos, pero pedimos que ese mismo espíritu y esa misma revelación que tú le diste a tu siervo, a nosotros también nos des, porque somos tus hijos, y sin duda tú deseas lo mejor para nuestras vidas. Ponemos la obra misionera, delante de ti. Oramos por los que ya han obedecido a tu llamado y están sirviéndote en distintas partes del mundo, algunos sufriendo persecución. Que tú les guíes, que tú los fortalezcas, que tú les guardes, que tú les proveas, que tú los animes, que tú les consueles, que tú los conserves en salud, que tú uses poderosamente sus vidas, Señor. Y nosotros aquí, úsanos para contribuir, para colaborar, para orar por ellos, Señor. Bueno, según el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ponemos delante de ti cada petición de los que estamos escuchando, Señor, estamos compartiendo en forma virtual sus vidas, bendícelas, en salud, en trabajo, en familia, en ministerio, en servicio a ti, ¿no? Bueno, todo lo ponemos en tus manos y pedimos tu obrar para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por todo. Amén. Bueno, gracias por este tiempo de pasar juntos. Para adelante, hay más de Dios para nosotros. Dios le bendiga.